Bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo en el marco del proyecto Diseño y Desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje. En esta oportunidad abordaremos el tema métodos de ordenamiento. En las ciencias de la computación, los métodos de ordenamiento son algoritmos que ponen elementos de una lista o un vector en una secuencia dada por una relación de orden. Es decir, reagrupan o reorganizan un conjunto de datos u objetos en una secuencia específica, ya sea en orden numérico ascendente o descendente o en orden lexicográfico. Como resultado de la aplicación de estos algoritmos, se obtiene una lista ordenada de elementos de entrada que satisfaga una relación de orden dada. Hacer que un conjunto de datos esté ordenado de forma eficiente es importante para poder optimizar el uso de otros algoritmos, como los de búsqueda y fusión, que requieren listas ordenadas de elementos para una ejecución rápida. Clasificación. Existen varias formas de clasificar los métodos de ordenamiento, por el tiempo que se tarda en realizar la ordenación, por la estabilidad del método, pero quizás la más difundida es clasificar los métodos de ordenamiento según el lugar de la computadora donde se realiza el proceso. Según el lugar donde se realiza el proceso de ordenamiento, los métodos se clasifican en dos categorías, en algoritmos de ordenamiento interno y algoritmos de ordenamiento externo. Los algoritmos de ordenamiento interno son utilizados para ordenar pequeños volúmenes de datos. Estos reciben dicho nombre debido a que el proceso de ordenamiento en su totalidad es llevado a cabo al interior del computador justo en la memoria principal, lugar donde también se alojan todos los datos a ordenar. Mientras que los algoritmos de ordenamiento externo, al manejar grandes volúmenes de datos, necesitan de una memoria secundaria, generalmente un espacio en el disco duro que le permita almacenar dichos datos. Es por esto que el algoritmo lleva a cabo su operación moviendo bloques de información desde la memoria secundaria, en donde se alojan los datos, a la principal, donde se ordenan estos, para luego ser regresados y ordenados a la memoria secundaria. Para poder ordenar una cantidad determinada de números almacenados en un arreglo, se han diseñado diferentes y muy útiles algoritmos de ordenamiento con distintas características y complejidades. Entre los algoritmos de ordenamiento más populares tenemos el ordenamiento burbuja, el ordenamiento por selección y el ordenamiento por inserción, los cuales abordaremos por separado a continuación. Ordenamiento burbuja o bubble sort. El método de intercambio directo o método de la burbuja es el más simple de todos. Consiste en comparar dos elementos adyacentes para determinar si se realiza un intercambio entre los mismos. Dicho intercambio dependerá de la relación de orden dada, puesto que si se deseara ordenar de forma ascendente, habría que hacer el intercambio en caso de que el primer elemento sea mayor al segundo. Y en el caso de que se quieran de forma descendente, habría que intercambiar los elementos en el caso de que el primero sea menor al segundo. Es decir, funciona revisando cada elemento del arreglo que se va a ordenar con el siguiente, intercambiándolos de posición si se cumple que uno es mayor o menor que el otro, según la relación de orden indicada. Es necesario revisar varias veces todo el arreglo hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significará que el arreglo se encuentra ordenado. Por ejemplo, si se deseara ordenar de forma ascendente el siguiente vector de números enteros, habría que iniciar comparando los elementos de la posición 1 y 0. Se verifica que el elemento en la posición 0 sea mayor que el elemento en la posición 1. En este caso, en la posición 0 tenemos al número 3, mientras que en la posición 1 tenemos al número 2. Al ser mayor el elemento en la posición 0 al elemento en la posición 1, se realiza el intercambio de posición. Para ello llevamos el elemento de la posición 1 a un almacenamiento temporal, movemos el elemento de la posición 0 a la posición 1 y hacemos que el elemento movido a la posición temporal se mueva a la posición 0. Luego se proceden a comparar los elementos de la posición 1 y 2. Se ve que el número 3 en la posición 1 es mayor que el número menos 1 en la posición 2. Por consiguiente, se realiza el intercambio de la misma manera que se realizó anteriormente. Se procede a mover el elemento en la posición 2 a un almacenamiento temporal y el elemento de la posición 1 pasa a la posición 2. Luego movemos el elemento del almacenamiento temporal a la posición 1. Luego pasamos a revisar los elementos de la posición 2 y 3. Se ve que el número 3 en la posición 2 no es mayor al número 5 en la posición 3. Por tal razón, no se realiza el intercambio y se pasa a realizar la siguiente comparación entre los elementos de la posición 3 y 4. Se ve que el número 5 en la posición 3 es mayor que el número 0 en la posición 4.
Es por ello que se procede a realizar el intercambio de posición. Pasamos el número 0 al almacenamiento temporal, movemos al elemento 5 de la posición 3 a la 4 y luego movemos el elemento de almacenamiento temporal a la posición 3. Luego se procede a realizar la comparación entre los elementos de las posiciones 4 y 5. Se ve que el elemento en la posición 4 no es mayor al elemento en la posición 6, razón por la cual no se realiza el intercambio. Se ha terminado de recorrer todo el arreglo, pero en su totalidad este no se encuentra ordenado. Es por esa razón que debemos volver al inicio del mismo y volver a realizar las comparaciones todas las veces que sea necesaria hasta que el arreglo se encuentre ordenado. Volvemos a revisar el elemento en la posición 0 y compararlo con el elemento en la posición 1. Nos damos cuenta que el número en la posición 0 es mayor que el de la posición 1, entonces tomamos el elemento de la posición 1, lo movemos al almacenamiento temporal, movemos el elemento de la posición 0 a la posición 1 y movemos el elemento del almacenamiento temporal a la posición 0. Procedemos a realizar la siguiente comparación. De la misma forma revisamos, nos damos cuenta que el elemento en la posición 1 no es mayor al elemento de la posición 2 y procedemos a realizar la siguiente comparación. Comparamos los elementos de la posición 2 y 3 y vemos que el elemento de la posición 2 sí es mayor al elemento de la posición 3, razón por la cual procedemos a realizar el intercambio moviendo el elemento de la posición 3 al almacenamiento temporal y moviendo el elemento de la posición 2 a la posición 3. Luego tomamos el elemento del almacenamiento temporal y lo ponemos en la posición 2. Procedemos a realizar la siguiente comparación entre los elementos de la posición 3 y 4. Nos damos cuenta que el elemento de la posición 3 no es mayor al elemento de la posición 4, así que procedemos a realizar la siguiente comparación. Comparamos los elementos de la posición 4 y 5 y nos damos cuenta nuevamente que el elemento de la posición 4 no es mayor al elemento de la posición 5 y volvemos al inicio del arreglo. Hacemos la comparación. Revisamos que el elemento de la posición 0 no es mayor al elemento de la posición 1 y procedemos a hacer la siguiente comparación. Verificamos aquí los elementos de la posición 1 y 2 y nos damos cuenta que el elemento de la posición 1 sí es mayor al elemento de la posición 2. Procedemos a hacer el intercambio moviendo el elemento de la posición 2 al almacenamiento temporal. Movemos el elemento de la posición 1 a la posición 2 y luego movemos el elemento del almacenamiento temporal a la posición 1. Una vez hecho el intercambio procedemos a hacer la siguiente comparación y nos damos cuenta que el elemento de la posición 2 es mayor al de la posición 3. Procedemos a hacer la siguiente. El elemento de la posición 3 no es mayor al elemento de la posición 4. Procedemos a hacer la siguiente y vemos que el elemento de la posición 4 no es mayor al elemento de la posición 5. Regresamos al inicio y nos damos cuenta que ya tenemos todos los elementos de nuestro arreglo en la posición que corresponde. Por consiguiente, no hay que realizar más intercambios y obtenemos como resultado el vector ordenado. Método de ordenamiento por selección, o en inglés selection sort. El método de ordenamiento por selección directa o simplemente selección, para ordenar un conjunto de datos de forma ascendente, el método consiste en buscar o seleccionar el menor de los elementos de un conjunto e intercambiarlo de posición con el primer elemento del conjunto. Luego se busca el menor entre los elementos restantes de la lista y se intercambia con el segundo. Y así se repite el proceso para el resto de los elementos hasta que todos se encuentren ordenados. Por ejemplo, si se tiene el mismo arreglo que se utilizó en el método anterior compuesto por 6 números enteros, y si se quiere ordenar el arreglo de forma ascendente, se debe seleccionar un criterio para esto. Podríamos seleccionar el mayor de los elementos e intercambiarlo con el que está en la última posición. O bien podríamos seleccionar el menor de los elementos, como explicamos anteriormente, y lo intercambiamos con el que está en la primera posición. En este caso, se buscará y seleccionará el menor de los elementos y se intercambiará con el primer elemento del arreglo. Para esto, se ubica el elemento -1 en la posición 2 como el más pequeño de todos los elementos del arreglo. Luego, se procede a hacer el intercambio con el elemento que se encuentra en la posición 0. Para ello, movemos el elemento de la posición 2 al almacenamiento temporal, movemos el elemento de la posición 0 a la posición 2, y luego hacemos que el elemento del almacenamiento temporal pase a ocupar la posición 0. Ya tenemos el más pequeño de los elementos en la posición adecuada. Luego, procedemos a buscar entre los elementos restantes no ordenados el elemento más pequeño.
Entonces, procedemos a buscar en el conjunto y nos encontramos con el número 0 en la posición 4. Movemos el elemento de la posición 4 al almacenamiento temporal, luego movemos el elemento de la posición 1 a la posición 4 y luego movemos el elemento del almacenamiento temporal a la posición 1. Y hasta el momento tenemos los primeros dos elementos del arreglo ordenados. Luego pasamos a ubicar la siguiente posición y entre los elementos restantes del arreglo que no se encuentran en orden, procedemos a buscar el menor. Se repite el mismo procedimiento de selección e intercambio para los elementos restantes. Y en este caso tenemos al elemento 2 en la posición 4 como el menor de los elementos restantes. Procedemos a mover este elemento al almacenamiento temporal. Luego movemos el elemento de la posición 2 a la posición 4 y movemos el elemento del almacenamiento temporal a la posición 2. Rodamos una posición. Volvemos a buscar entre los elementos restantes no ordenados el elemento de menor valor. Identificamos al número 3 como el menor de los elementos en el grupo no ordenado. Luego tomamos a este número 3 en la posición 4, lo movemos al almacenamiento temporal. Luego movemos el elemento de la posición 3 a la posición 4 y tomamos el elemento del almacenamiento temporal y lo movemos a la posición 3. Movemos una posición y hacemos la comparación entre los elementos restantes sin ordenar. Para este caso, el elemento de la posición 4 no es mayor al elemento de la posición 5. Entonces no se realiza el intercambio. El método de selección solo realiza una pasada y al haberse ya realizado todos los intercambios posibles, nuestro arreglo ha quedado ordenado. Ordenamiento por inserción o en inglés insertion sort. El método de ordenamiento por inserción es un algoritmo de ordenamiento que se mueve e inserta uno a la vez los elementos de un arreglo en la posición correcta. Este algoritmo consiste en la inserción de un elemento en la parte previamente ordenada de un arreglo y mover los elementos ordenados una posición a la derecha según sea necesario. Para ordenar ascendentemente, se toma el primer elemento del arreglo, que obviamente se considera el conjunto ordenado. Después, cuando haya cada elementos ordenados de menor a mayor, se toma el elemento k más 1 y se compara con todos los elementos ya ordenados, deteniéndose cuando se encuentre al elemento menor. Es decir, que ya todos los elementos mayores han sido desplazados una posición a la derecha, o cuando ya no se encuentran elementos, es decir, que todos los elementos fueron desplazados y que este es el más pequeño. En este punto se inserta el elemento k más 1 debiendo desplazarse a los demás elementos. Por ejemplo, partiendo del mismo arreglo utilizado en los dos métodos anteriores, se considera que el elemento en la posición 0 se encuentra ordenado con respecto a él mismo. Entonces tomamos el elemento de la posición siguiente, es decir, de la posición 1, y lo comparamos contra el grupo de elementos que ya se encuentra ordenado. En este caso, solo se compararía con el elemento de la posición 0. Procedemos a hacer la comparación. 2 es menor que 3, ¿sí? Entonces procedemos a hacer el intercambio. Movemos el elemento 2 de la posición 1 al almacenamiento temporal, luego movemos el elemento de la posición 0 una posición a la derecha y luego movemos el elemento del almacenamiento temporal a la posición 0. Así obteniendo los elementos de las dos primeras posiciones ordenados. Luego nos movemos a la siguiente posición, la posición 2, y procedemos a comparar con cada uno de los elementos previamente ordenados. Se toma el elemento menos 1 de la posición 2 y se compara con el elemento de la posición 1. Menos 1 es menor que 3. ¿Sí? Entonces quiere decir que procederemos a hacer el intercambio. Movemos el elemento de la posición 2 al almacenamiento temporal y movemos el elemento de la posición 1, una ubicación a la derecha, en la posición 2. Antes de insertar el elemento que está en el almacenamiento temporal, se debe comparar con el elemento de la posición 0 para revisar si en sí este elemento es menor y poder realizar el intercambio respectivo. ¿El elemento en el almacenamiento temporal es menor al elemento de la posición 0? Sí, entonces procedemos a mover el elemento de la posición 0 una posición a la derecha a la posición 1, para luego insertar el elemento del almacenamiento temporal a la posición 0. Y así obtenemos los tres primeros elementos del arreglo ordenados. Procedemos a hacer la siguiente comparación
Comparamos el elemento 5 de la posición 3 contra el elemento 3 de la posición 2. Al encontrarse de inmediato con un elemento menor, se dejan de realizar las comparaciones. Nos movemos una posición y procedemos a realizar la siguiente comparación. Se compara el elemento de la posición 4 con el elemento de la posición 3 y efectivamente nos damos cuenta que el elemento 0 en la posición 4 es menor al elemento 5 en la posición 3. Entonces procedemos a mover el elemento 0 al almacenamiento temporal y a mover el elemento de la posición 3 a la posición 4. Realizamos la siguiente comparación entre el elemento 0 en el almacenamiento temporal con el elemento en la posición 2. Y nos damos cuenta de que 0 es menor que 3. Por eso movemos el elemento de la posición 2 a la posición 3. Seguimos comparando el elemento del almacenamiento temporal con el elemento en la posición 1. Nos damos cuenta que 0 es menor que 2, entonces procedemos a mover el elemento de la posición 1 a la posición 2. Comparamos el elemento del almacenamiento temporal con el elemento en la posición 0. ¿0 es menor que menos 1? No. Entonces se detienen las comparaciones y se procede a realizar la inserción del elemento. Procedemos a realizar la siguiente comparación. En este punto tenemos 5 de los 6 elementos del arreglo ordenados. Se realiza la comparación entre el elemento en la posición 5 con el elemento en la posición 4. Y nos damos cuenta que el elemento 6 en la posición 5 no es menor que el elemento 5 en la posición 4, razón por la cual se detienen de hacer las comparaciones, no se realiza el intercambio y al método de inserción necesitar solo realizar una pasada por el arreglo, ordenar todos los elementos, se da por hecho de que el arreglo se encuentra ordenado. Fueron 3 los métodos de ordenamiento descritos, pero son muchos más los algoritmos que se han inventado para que el problema de ordenamiento sea posible de resolver. Bueno, y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Si tienen alguna pregunta o comentario, no olviden escribir a los correos electrónicos que aparecen en pantalla. Hasta una próxima ocasión.